su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida, que sea el Señor a través de su Espíritu Santo en sus hogares, en sus casas, en sus mentes, en sus corazones, y que sea su presencia yendo con ustedes a donde quiera que vayan. En la noche de hoy queremos explorar un tema que pienso yo, al trabajar este tema y al estudiar este tema, es un pilar de nuestra fe y es esencia de nuestro amor de Dios, pero también del amor de Dios hacia nosotros. Y este tema es la redención. Por eso nuestro episodio de hoy lo hemos titulado El poder de la redención. Y para que haya una redención debes estar cautivo, atado, debes ser culpable de algo, debes estar esclavo o no simplemente ser una persona que no eres libre, que tienes una atadura, que tienes una carga. Para que venga alguien y te redima, tiene que haber estas descripciones que acabo de mencionar. Debes también, como lo mencionaba, tener cargas pesadas, como algo que sientes que no puedes llevar. Y eso te lleva a la siguiente pregunta, o nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has sentido que llevas una carga demasiado pesada y que no puedes seguir adelante, que no puedes más? Tal vez te has encontrado también en un laberinto de dudas preguntándote si hay una salida, si hay una luz al final del túnel. La verdad es que todos hemos estado allí, en ese lugar de oscuridad y de desesperación. Pero la buena noticia es que no estamos solos. Dios ha provisto un puente que nos lleva de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Ese puente es la redención a través de Jesucristo. A través de ese puente exploramos la necesidad de redención que todos enfrentamos, el precio inigualable que se pagó por nuestra libertad y cómo esta redención afecta cada aspecto de nuestras vidas. Al final, descubrimos juntos que la redención no es solo un acto histórico que ocurrió en la cruz, sino una realidad viviente que podemos experimentar cada día. Y el significado de la redención es salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. ¿Cuántos necesitan salvarse de algo? ¿Cuántos quieren rescatar a un hijo o una hija, a un papá o una mamá, un matrimonio? ¿Cuántos desean que un castigo que quizás llevan por terminado? ¿Cuántos quieren liberar un embargo o algo hipotecado? Aún más lindo que esto es la redención de que Cristo nos da, la de librarnos de la culpa y la condenación. Con esto te quiero preguntar, ¿qué debo hacer para tener redención? Es súper importante todo lo que acabas de mencionar y pienso que la palabra más acertada en la que podemos encontrar el tema de la redención es el Salmo 130. Y el salmista empieza allí en el Salmo con lo siguiente. Si tú vas al Salmo 130, en el versículo 1, lo primero que menciona de lo profundo. Y desde allí, desde eso profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón, es desde donde nosotros recurrimos al aceptar esa redención. Y en esa profundidad la podemos manifestar de diferentes formas. Yo la plasmé de diferentes formas y primero hay una profundidad física y es aquella cuando ya estamos demasiado abajo, cuando tocamos fondo, cuando ya no tenemos a quién recurrir físicamente, al que se le cierran todas las puertas, ya no tienes estrategia, ya no tienes planes, ya no hay un plan B que te funcione, no hay aprobado nada. Estás en lo más profundo, no tienes consigo absolutamente nada, no hay un milagro, no hay una luz. Y esa es la profundidad física, hasta donde nos tiene que llevar muchas veces el Señor para que toquemos fondo, para ir hasta lo profundo físicamente. Pero también hay una profundidad personal, cuando uno habla de lo más profundo de su ser, cuando uno expresa lo más sincero y guardado que tiene, es que tienes por allá en el fondo de tu ser, como en tus entrañas, como en tu corazón, como en tu mente.
como en tu mente, perdón, eso que tú no quieres que la gente sepa, esa profundidad personal, tu ser. Entonces, muchas veces esa profundidad de tu ser, lo que tienes por allá guardadito en el fondo de tu persona, vienen con noches de llanto, horas que no pasan, respuestas que no llegan, ansiedad, muchas veces dolores estomacales, pérdida o aumento del apetito, alteración del humor. Todas estas cosas nos llevan a estas etapas en lo personal, en el ser. Pero más allá de esta profundidad física y personal, hay una profundidad espiritual. Y arriba decimos, muchas veces decimos que lo que está en el cielo y lo que está en el infierno. O sea, definimos siempre un cielo y definimos siempre un infierno. Y la pregunta es, ¿a dónde crees tú que estás? Y hay muchas personas que reaccionan tarde para saber en dónde está. Pero lo importante es que hoy estamos acá, sin importar la manera de vivir el hoy. Tenemos que llegar a esa profundidad, es lo que nos invita el salmista para recibir esa redención. Ve a lo profundo, ve a lo más íntimo. ¿Qué necesitas que el Señor redima por ti? ¿Qué necesitas que Él pague por ti esta noche? Entonces, es no dejar esa oportunidad que el Señor te está dando hoy para alzar tu voz y decir, heme aquí, Dios, necesito que redimas mi culpa, que redimas mi pecado, que redimas esta situación que está en lo profundo de mi ser. Es ir a lo profundo. Cuando tú haces esto, el Señor trae redención. Es aquel que desde lo más profundo va hasta allí, hasta lo más profundo, pero también desde lo más profundo nos llama, porque quiere formar un cimiento en ti, una base en la profundidad. Las bases son esas simientes o esas columnas en la profundidad que no se ven, sobre las cuales se construye para que un edificio, para que una estructura sea sólida, tiene que tener buenas bases, buen cimiento. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, formar en nosotros cimientos fuertes, cimientos en los cuales podamos creer. Él está interesado en el cimiento que nosotros tenemos. Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué cimiento? En esa profundidad, ya cuando tú vas, ¿cuál es el cimiento que tienes allí? En lo interno, aquello que nadie ve, como te decía, porque Él se encarga de hacerlo público, luego de mostrar estas bases, este cimiento en el que tú vas a crecer. Y hay personas que en lo profundo solamente guardan rencor, odio, orgullo, pero en lo externo si quieren clemencia o si quieren perdón o si quieren ser redimidos. Solamente también en el exterior muestran cosas buenas, pero el Señor hoy nos llama a buscar esa redención que Él nos da, ese pago que Él nos da hoy. Y es tanto así que en el versículo de Daniel, capítulo 2, versículo 22, en la palabra del Señor nos dice, Él traerá lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. Es decir, Él conoce, como yo te lo mencionaba anteriormente, Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Él conoce esas cosas guardadas que tenemos allá al fondo y que quizás no queremos mostrar. Definitivamente estoy de acuerdo contigo y veo una relación bastante interesante en lo que es la redención de Jesucristo, dar su vida, entregar su vida por nosotros para redimirnos. Pero también veo un vínculo de amor del Padre, de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, y lo podemos ver en Juan 3:16, donde claramente nos expresa que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí demuestra que Dios tenía un plan de redimirnos. Primero entró el pecado a través de Adán y Eva, pero también Dios continuó con ese amor hacia su pueblo, hacia nosotros como seres humanos, hacia nosotros como hijos de Dios, y fue capaz de hacer ese vínculo de ese amor enviando a su Hijo unigénito, pero también ese vínculo de saber que Él iba a redimirnos en la cruz a través de esa entrega del mismo Jesucristo con un precio de sangre. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, la redención de Cristo empieza en lo profundo, pero ¿cómo podemos hacer que esta redención se haga en nuestras vidas?
Y continuamos analizando el Salmo 130, la palabra que sigue en el versículo 1 en el versículo 1 del capítulo 130 de ese salmo, habla: oh Jehová, a ti clamo. Y yo pienso que lo segundo, en lo que desarrollaba esta palabra, el Señor me llevó a este salmo, y es tan completo porque Él dice que Él empieza desde lo profundo, trabajando en nuestras bases, pero para que Él llegue a lo profundo hay que clamar. Y clamar es como gritos de dolor, de queja. Y entonces hoy la pregunta es: ¿a quién le estamos clamando? ¿A quién va nuestra queja? ¿A quién va nuestro dolor? ¿Sobre quién estamos llevando ese clamor? Porque en los momentos de clamor muchas veces no se escuchan las voces de las personas a las que clamamos o de las cosas a las que clamamos, sino que es el Señor el que está allí. Entonces, para que Cristo nos redima, debemos clamar a Él. Y yo traje varios ejemplos aquí, y una es la de Bartimeo. Si ustedes estudian la historia de Bartimeo, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, dice que si él no clamaba, aunque lo hicieran callar, no habría obtenido su milagro. Entonces recordemos que él estaba sentado allí y él empezó a llamar a Jesús, a Jesús, a Jesús, y la gente le decía: cállate, cállate, cállate. Pero a él no le importó que lo mandaran a callar. Él siguió clamando, él siguió reclamando, él siguió llamando y golpeando esa puerta hasta obtener su milagro. Y si leemos la historia, vemos que él obtuvo su milagro, porque no se calló, porque él siguió clamando y le clamó al Maestro de Maestros, a Jesús. Pero también en Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Entonces la pregunta ahí: ¿quieres respuesta a tu pedido de redención? Debemos empezar a clamar, ¿verdad? Y ese clamor también se transforma en esa oración sincera, que, como lo mencionaba al inicio, viene desde lo profundo. Clamar. Si seguimos estudiando el Salmo 130 en el versículo 2, la palabra nos dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces aquí ya hay dos cosas: habla de clamor y súplica. Clamor es clamar, gritar, heme aquí, pero con súplica: voltea tus ojos a mí, te suplico que voltees tus ojos a mí, necesito que redimas estas situaciones que hay en mi vida, porque alguien que dice o pide esto, lo dice porque aún no ha visto la respuesta que quiere, no ha visto ese milagro hecho en su vida, lo que dice porque todavía no se siente, porque el problema no ha sido resuelto, ¿verdad? Entonces la palabra nos llama a que tenemos esperanza, pero Dios quiere trabajarnos desde lo profundo, y para darle ese permiso, porque Dios es un caballero, aunque somos de Él, hechura de Él, y somos de Él, pagados y comprados con precio de sangre, como decía Mariano, hemos sido redimidos de nuestros pecados. Por ello, Él quiere formar esas bases, ese cimiento, y para que Él vaya y forme esas bases del cimiento, debemos buscarle con clamor y súplica. Y ahí en ese mismo salmo, si lo continuamos leyendo, la parte 3 y 4 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sean reverenciados. Aquí dice: cualquiera puede mirarme y va a ver el pecado, pero tú no ves el pecado, tú me perdonas, es lo que dice el versículo 4. En ti hay perdón, en ti hay perdón, para que aunque no lo merezca, haya reverencia, aunque no lo merezca, tenga gracia delante de tus ojos. Entonces debemos reconocer esto también. Este salmo ha sido atribuido al rey David. Realmente, si estudiamos la palabra, no hay un nombre en sí, pero ha sido atribuido al rey David por las situaciones que él estaba pasando. Entonces, imagínense, David es ese rey con la máxima autoridad, pero él siempre reconocía ante Dios que él no se podía quedar parado delante de él, que su poder, que su supremacía, que el ser el creador
lo hacía postrarse delante de él, que él lo perdonaba, que le otorgaba, que ese perdón solo lo otorgaba Dios, que lo que él recibía de Dios era amor y perdón, redención por esos pecados que él cometió, redención por aquellas cosas y decisiones que él tomó. Entonces no es algo que el dinero pueda arreglar o solucionar, no, es algo que solamente Dios nos puede dar a través de esa redención, como con ese sacrificio que Jesucristo hace en la cruz del Calvario, pero también ese Padre Dios que se desprende de su Hijo unigénito para entregarlo para que Él pague por nuestros pecados. Entonces, si vemos en Job 9:4, la palabra del Señor nos dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Es decir, ¿cómo nos va a ir si tenemos ese corazón duro? ¿Cómo nos va a ir si estamos contra Dios? Entonces hay una palabra hermosa que está en la Biblia y dice: si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y da ese reflejo de que mientras estemos con Dios podemos tener victoria y poder tener esa bendición. Entonces, esa reverencia a Cristo, la redención, solo se da a aquellos que se postran en reverencia. Debemos someternos al Señor, y muchas veces, yo lo he mencionado en muchos episodios acá, que muchas veces somos sabios en nuestro propio entender, o muchas veces nos enaltecemos en los logros académicos, materiales, en muchas áreas que quizás tengamos, y para nosotros ese es el logro, ese es el galardón, pero no nos damos cuenta que todo viene de Dios. Y la reverencia muchas veces es inclinarnos de rodillas, levantar nuestros brazos, clamar a Él y decirle: aquí estoy, definitivamente Dios, tú eres el creador, de ti viene todo y te necesito, sin ti no puedo, necesito que redimas mis culpas. Es ese respeto, esa admiración que se siente por una persona, por alguien o por algo, y es esa reverencia que tenemos que tener delante de Dios. Entonces, sin redención, o sea, sin esa reverencia, pienso yo que no hay redención, porque debemos despojarnos de todo y tener esa reverencia con Dios para que el Señor también pueda actuar en nosotros. Y aquí hay algo bien hermoso, y está en Nehemías, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 11, y dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al rey. Entonces, aquí vemos a Nehemías, que está empezando un proyecto que es la reconstrucción. Entonces dice que el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén tenían que ver con reverenciar su nombre allí, con despojarnos de todo lo que tenemos para que Él sea tomando el control de nuestras vidas. Muchas veces las conquistas que deseamos obtener tienen que hacerse de rodillas, clamando en reverencia. Muchas veces no son con lo que tenemos físicamente, sino con lo que Dios nos da en lo íntimo, en esa oración íntima, en esa súplica, en ese clamor y ruego, como lo mencionaba en la parte inicial, diciéndoles que si tú permites que el Señor entre a lo más profundo, Él va a poner esa simiente y esa base para poder hacer lo que quiere hacer en ti y poder redimirte de manera completa. Entonces aquí hay otra cosa importante, y es que también debemos saber esperar en Dios. Y ese mismo Salmo 135:7 nos dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención conmigo. Aquí hay varios puntos. Entonces, si desglosamos, yo he tomado: yo esperé a Jehová.
esperó mi alma. En su palabra he esperado. Esperé Israel a Jehová. Aquí nos habla de varias cosas. Esperar en Dios, mi alma espera en Dios, pero a través de esa espera también espero en tu palabra. Pero también el pueblo, las personas que están a mi alrededor, también lo esperan a Él. Con esto los invito a esperar pacientemente en Dios. Esto hace que Dios se incline desde los cielos para oír ese clamor y esa súplica de la que hemos estado hablando. Tu clamor por ese problema, esa situación caótica que quizás tengas, esa situación que te debilita, que te irrita, que te molesta. Si es a Él al que estás esperando, si estás esperando en Él, si tu clamor, si tu súplica está hacia Él, para Él toma el control. Y así tú lo veas que sea tarde, para Dios nunca es tarde. Todo viene de Él y tal vez tú veas que la situación no se arregle y que eso que tienes en lo profundo no lo puedes sacar y que esa carga que tú llevas es demasiado pesada y ya quieres como botar la toalla, como decimos en pocas palabras. Pero el ánimo es que Dios está allí y lo hemos mencionado una y otra vez. Dios no quiere que te desanimes. Dios quiere que inicies a esperar. Tu alma, tu mente, tu corazón, todo ese tripartito que eres tú, que eres espíritu, cuerpo y alma, esperen en Él, que no desistas de esperar en Él. La paciencia es la que eventualmente va a desatar todas esas promesas que Dios tiene en nuestra vida, pero todo toma un tiempo, todo toma una espera o un lapso de tiempo, y lo hemos mencionado muchas veces aquí. ¿Qué actitud tenemos en ese tiempo de espera? Y lo importante es seguir siendo fiel en lo poco. La palabra dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá en su tiempo. Seguir sirviendo, aunque sea aparentemente ya el final, no vea luz a través de ese túnel o al final del túnel, porque también la palabra habla que los últimos serán los primeros. Debemos seguir sirviendo, aunque otros no lo hagan, aunque veamos que a los demás les vaya bien, que las situaciones para los demás sean bien y mi situación es adversa. No ver eso, sino ver que Dios está con nosotros y nos está formando, porque mayor es el que sirve. Jesús decía: porque vine a servir y no a ser servido. Y Él mismo se inclina en sus discípulos y le lava los pies. Y es hermoso ver cómo muchas veces la retribución, o se siente uno mejor cuando uno sirve, cuando uno da, que cuando le sirven a uno o cuando le dan a uno. Entonces, no sé el Señor a quién le habla esta noche, si estás viendo el programa esta noche o si lo vas a ver por retransmisión. No sé a quién le habla el Señor esta noche, pero Dios te está esperando. Jehová está acá, nuestro Dios está aquí diciéndote: yo te puedo redimir, yo puedo entrar a lo profundo y poner bases nuevas, yo puedo hacer que esa carga que tú lleves sea ligera, yo puedo llevar la carga por ti. Entonces, ¿por quién entonces tienes que saber que esa redención viene de Él? Y finalmente, en el Salmo 130, en el versículo, vamos a tomar otra vez el 7 y el 8 para entender un poco, y dice: esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. De lo anterior podemos sacar muchas conclusiones, y es que todos necesitamos redención, todos necesitamos redención. Porque como Mariano lo mencionaba anteriormente, todos hemos pecado y es una batalla diaria, es una lucha diaria de pensamientos, de palabras, de acciones, que muchas veces pecamos sin querer, con una acción, con una actitud mala hacia el prójimo, y ya pecamos, incluso con pensamientos que se vienen a nuestra mente de desearle mal a alguien porque nos hizo algo malo. Hemos pecado, entonces es bien complicado vivir una vida en donde no pequemos, ¿verdad? Entonces todos hemos pecado y la palabra habla que todos estamos separados de Dios por pecado. En Romanos 3:23 nos dice: porque cuando todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí vemos esa necesidad de redención.
Necesitamos que no solamente cuando conocemos del Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, sino que se tiene que hacer algo diario, donde tú clames al Señor, donde le digas al Señor, ve a lo profundo, Padre, ve a lo profundo y escudriñame, busca dentro de mí, ¿qué debes redimir en mí, Señor? Clamo a ti y te suplico con reverencia, como dice la palabra, que tú redimas, Señor, y que tú saques todo lo que está oculto delante de ti. Entonces, muchas veces no es sacarlo a lo público, pero Dios quiere sacar esas cosas que hay en lo profundo para poder que crezcas, que te edifiques sobre bases sólidas. Y entonces aquí vemos esa necesidad de la redención. Entonces, si nos preguntamos alguna vez, ¿nos hemos sentido atrapados en ciclos de errores y pecados? Es como estar en una prisión invisible, ¿verdad? Necesitamos ser rescatados y es precisamente lo que Dios hace por nosotros. Hablaba con una persona en estos días de los bucles. Los bucles son algo que se repite, que es repetitivo. Y muchas veces yo sé que no me ha pasado solo a mí, sino nos ha pasado a muchos, y es que vivimos algo y como que no pasamos o no aprendemos lo que tenemos que aprender y el Señor nos devuelve al principio y volvemos a ese bucle hasta que no aprendemos o no hacemos el propósito para el cual el Señor nos pone donde nos quiere. Entonces esas prisiones, ir a lo profundo y decir, Señor, ¿qué estás formando en mí? No quiero volver a vivir esto, Padre, sácame de este bucle, sácame de este círculo vicioso. Entonces también muchas veces nos hemos preguntado qué sería la vida si no hubiera una salida. Y la palabra dice que con todo problema Dios te da la solución. Y es una situación quizás a veces desesperada, pero gracias a Dios, la palabra nos dice que necesita la solución. Con el problema Dios nos da la solución. No hay carga que el Señor nos dé que no podamos soportar. Él conoce tu corazón, Él conoce lo más profundo, como yo te mencionaba anteriormente. Entonces, imagínense en estar en un pozo profundo sin forma de salir. Esa es nuestra condición sin redención. En un pozo oscuro y profundo, un lodo cenagoso que nos cubre, porque no tenemos redención. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos tiende una cuerda, la cual nosotros decidimos si tomamos o no tomamos. Al tomar esa cuerda, Dios nos saca, nos lava, borra todo nuestro pasado y nos da una redención hermosa, que es el perdón de nuestro pecado. Pero un perdón que no te juzga, un perdón que no te condena, un perdón donde dice borrón y cuenta nueva. Y la redención es esa cuerda y está al alcance de todos. En Isaías 59, 1, 2 se nos dice que el abrazo del Señor no es corto para salvar. Dios puede alcanzarnos sin importar cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres hoy, en el que nos encontremos esta noche. Dios quiere redimirnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere ir a lo profundo y sacar esa redención. Es increíble, y mientras tú desarrollas el tema, como yo pensando, analizando y la misericordia y la gracia de Dios, y te mencioné ahorita ese vínculo de amor que Dios tiene para con su pueblo, porque Él sabe que el corazón del hombre es pecaminoso y necesitaba redimirnos, y de la única forma de pagar el precio, solamente la muerte se paga con el precio de la vida, y obviamente Jesucristo murió por nosotros y nos redimió con su sangre. Y pensaba y analizaba y pensaba y veo aquí en la carta a los Efesios, Efesios 1 del 7 al 8, donde Pablo hace mención de que no es porque no lo merezcamos, sino es por gracia y por amor de Dios para con nosotros. Y en este texto bíblico dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Qué lindo esto, porque tenemos que reconocer como cristianos que es por gracia, es por su misericordia, es por su bondad, es por su amor, es por su fidelidad, es por su promesa de siempre estar con nosotros en todo momento, no importa la circunstancia que sea. Y a pesar de que sabe que somos pecadores, Él decide enviar a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para que Él entregue su vida y con precio de sangre pagar por nuestro pecado.
y tener la oportunidad de tener la salvación eterna. Y es importante también mencionar que el precio de la redención es un precio definitivamente de sangre, y es la sangre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Esa redención tiene un precio, y ese precio no tiene valor, porque es incalculable lo que recibimos por gracia, por misericordia. Y aquí en Primera de Pedro 1, del 18 al 19, encontramos que se nos dice que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, imagen de un rescate. O sea, es importante que tengamos en cuenta eso, que fuimos rescatados de la muerte por la sangre de Cristo, y solamente por su misericordia, por su gracia, y es un precio incalculable. También podemos ver que en Tito 2:14 se nos habla también de esa gracia, esa misericordia de Dios. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de sus buenas obras. Definitivamente Cristo pagó con su sangre para redimirnos, pero también Dios y el mismo Cristo espera una respuesta de nosotros, y esa respuesta de nosotros es que rompamos esa iniquidad, rompamos esas cadenas que nos atan al pecado, y podamos ser fiel a Él a través de, por lo menos, tratar de recompensar cosas que nunca vamos a poder, pero tratar de, a través de nuestro estilo de vida, a través de seguir el testimonio, a través de nuestra forma de vida, a través de nuestro comportamiento, que nosotros podamos ser un pueblo propio, y que a través de nuestro comportamiento, Dios, sabemos que es un Dios celoso, y nos pide que tengamos fidelidad, que tengamos disposición para Él, para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, y solamente que lo tengamos a Él como el Dios verdadero, y a Jesucristo como el Señor, nuestro Salvador, Rey de Reyes, el Cristo Redentor que estamos desarrollando en el día de hoy y dando a conocer. Así es. Como tú lo decías, Cristo paga en la cruz ese precio. Y es infinito el regalo que Él nos da a través de esa redención. Entonces, Él es nuestro Redentor, Jesucristo es nuestro Redentor, porque a través de ese sacrificio somos redimidos. Entonces, aquí hay algo importante, y es que Jesucristo no solo muere por nosotros. Él dice que va al Padre, que va a venir el Espíritu, que es el Consolador. Pero también en varias partes de la palabra dice que Él vive intercediendo por nosotros. En Hebreos 7:25 se nos dice que Jesús siempre vive e intercede por nosotros ante el Padre. Hay otra palabra que dice: abogado tenemos en el cielo, Jesús. Ese abogado que intercede ante nosotros ante el Padre. El que le dice: Padre, nos defiende, aunque somos culpables, Él nos defiende y sigue intercediendo. Paga el precio por nosotros aquí, nos redime, pero también sigue allí intercediendo en el cielo. Y esto es maravilloso, saber que tenemos ese redentor. No solo pagó el precio, sino que sigue cuidando de nosotros. Que allí, en presencia del Padre, tenemos ese abogado que nunca descansa, que siempre está a nuestro lado defendiéndonos, pero también guiándonos a través de su Espíritu Santo. Es como ese faro que alumbra en la tormenta, que alumbra para que no nos estrellemos contra las rocas. Entonces, Jesús es ese faro, Jesús es el faro, es ese Redentor que nos guía a través de esos mares agitados, a través de esas tormentas de la vida, y nos lleva a puerto seguro. En Juan 10:11 dice que Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él no solamente es un redentor distante, alguien que vino, murió, pagó y ya, ese fue el propósito, se cumplió y no fue. No, Él sigue, Él es nuestro Salvador personal, que conoce cada detalle de nuestras vidas, que sigue allí día a día, instante por instante con nosotros, y que no deja de interceder ante el Padre por nosotros. Él es nuestro Redentor. Lo que mencionaba ahorita en Timoteo 2:14, cómo Dios nos redimió
pero con la esperanza de que nosotros fuéramos su pueblo, nos redimió para Él. Y sabemos el precio, y como mencionaste anteriormente, el precio alto, un precio de sangre, algo que es incomparable, no es algo que se compra ni con oro, ni con plata, ni con solamente con la propia vida del mismo Señor Jesucristo. Y si nosotros decidiéramos sacrificar nuestra propia vida para salvarnos, no es suficiente, porque no nos lo merecemos. Solamente la vida de Cristo es suficiente. Y definitivamente es importante, y aquí en Apocalipsis 5:9 se nos dice que Jesús nos redimió para Dios con su sangre. Es un acto de amor intangible, algo que solo Dios podría hacer. Y te lo traigo a colación porque pienso que lo tomamos a la ligera. Dios envió a Jesucristo para salvarnos y ya se acabó el cuento. Y no es así. Hay que entender que fue con su propia vida, un precio de sangre. Y me acuerdo cuando Dios tentó a Abraham con su hijo, y la fe de Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero si nos preguntamos cuánto de nosotros estamos dispuestos a hacer eso, solamente podemos ver el amor de Dios reflejado en ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pero bueno, repito, ese sacrificio es para que seamos pueblo de Dios, y por eso que es un llamado constante a nosotros ser fiel a Dios, servirle a Dios, pero también vivir una vida plena y una vida limpia de pecado para servirle a Dios y para poder estar en comunión con Dios a través de esa vida cristiana, a través de su palabra, a través del mismo Espíritu Santo. Definitivamente la redención y nuestra vida diaria están conectadas, y es porque sabemos que hubo un precio, pero la redención no es solo un concepto teológico, es una realidad que podemos vivir cada día. En Efesios 1:7 nos dice que en Cristo tenemos redención y perdón de pecados. Esto significa que no estamos definidos por nuestros errores, sino por un perdón que Dios a través de Jesucristo nos otorga para una promesa de vida eterna. Somos nuevos en Cristo. ¿Cómo cambiaría su vida si realmente creyeran que son completamente amados y redimidos por Dios? Es como si las cadenas que nos ataban se rompieran, liberándonos para vivir una vida plena. Imagínense un lienzo en blanco. Es lo que somos en Cristo, una nueva creación lista para ser pintada con los colores de la gracia de Dios. Y quiero, si me permite, abundar un poquito, y es que claramente a través de la epístola de Pablo nos muestran también cómo esos libros de Pablo es llamado a nosotros renovarnos, pero también a tener un corazón limpio y fiel para Dios. Ese corazón que claramente es necesario para estar en esa armonía, para estar en paz, para estar en esa comunión con Dios, pero para tener ese vínculo de padre a hijo y de hermano con Jesucristo. Entonces, en 2 Corintios también nos habla de, 2 Corintios 5:17, se nos dice que si alguien está en Cristo, es una nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Es una promesa que podemos llevar en nuestro corazón cada día. Y es por eso que lo mencionaba al principio, y me admiro cómo Pablo constantemente le hace un llamado a ese pueblo a cambiar su mente y su corazón, a cambiar su espíritu, renovar su espíritu y su mente, porque sabe y sabemos que somos pecadores. Solamente Dios es bueno, solamente Dios es justo. Y es ahí donde tenemos que nosotros tener en cuenta claramente que necesitamos renovarlo constantemente. Y te preguntaba anteriormente que si ser cristiano es fácil o es difícil. Y es porque nosotros como cristianos necesitamos renovarnos cada día y hacer eco de esas palabras que dice: cada mañana son nuevas su misericordia. ¿Por qué? Porque sabemos que cada mañana tenemos que batallar contra el pecado, y solamente a través de la misericordia de Dios y conociéndolo a Él y estando en ese vínculo, en esa comunión con Dios, podemos nosotros disfrutar de esa relación íntima con Dios. Amén, así es. El corazón de Dios siempre ha estado el amor por la humanidad. Pienso yo desde el momento en que Dios se toma el trabajo de crearnos, hemos estado allí
en su pensamiento. Nacimos allí en su pensamiento y después Él nos hace. Y Él quiere que tengamos una vida íntegra, una vida en bendición en todas las áreas, no solamente en una, no solamente una vida de subes y bajas. Y para eso necesitamos ser redimidos desde lo más profundo. Mariano tocaba un tema y él hablaba que a través de la sangre de Jesucristo, Él no solamente te perdona tus pecados, Él hablaba de una iniquidad, esa iniquidad que traemos de atrás que quizás no conozcamos. Y el mensaje de hoy es claro, el mensaje de hoy es llevarte a buscar en la profundidad al Señor, para que Él redima toda esa rebelión, todo ese pecado, toda esa iniquidad que tenemos, que quizás ni siquiera conocemos y nos hace vivir hoy situaciones difíciles que estamos viviendo. Entonces, la noche de hoy es para llevarte más allá, para llevarte que te humilles delante de Dios con todo clamor y toda súplica, para que Él sea entrando en lo profundo y quitando todo lo que no es de Él, formando bases nuevas para poder construir en ti un ser nuevo, una criatura nueva, quitar todo ese pecado, ese pasado lleno de pecado y hacer todo nuevo, como dice la palabra y como mencionaba Mariana. Que la redención esté en nuestro corazón todos los días, porque como lo mencionaba yo y después lo mencionaba también Mariano, es una lucha diaria, es una lucha constante. Todos los días debemos pedir perdón, que sea el Señor redimiendo nuestro pecado, que sea el Señor redimiendo nuestras faltas, nuestras culpas y quizás aquellas cosas que no conocemos o que aún no conocemos. Dios nos ha rescatado por su Hijo, Jesucristo, a través de su sangre. Nos ha rescatado, nos ha salvado y sigue allí intercediendo, como yo lo mencionaba, ante el Padre, y nos ofrece una vida nueva en Cristo. Y esa es la invitación de esta noche, invitarte a que recibas esa redención, a que aceptes ser redimido, a que aceptes el amor de Dios para tu vida, para que Él haga la obra y el propósito para el cual fuiste creado. No sé si hasta aquí tengas algo más que agregar. Esto ha sido todo por hoy, un programa corto, conciso, pero que a mí personalmente me ha inquietado, porque muchas veces no somos específicos en pedir perdón del pecado por el cual queremos redención. Y la invitación es que seas específico con Dios, que vayas a lo profundo y lo que hay allí, que lo digas a Dios en tu intimidad, para que Él redima ese pecado, para que Él saque eso que tienes en lo profundo y pueda poner algo nuevo, algo diferente. Invitarte a que abras tu corazón, de manera sencilla, de manera sincera, de manera humilde, no con palabras elaboradas, ni con tecnicismos, ni con palabras super guau, ¿no? Lo que eres tú, como te sale a ti. Señor, he hecho esto, quiero que me saques esto de lo profundo, estos deseos, estas sensaciones, estas emociones, estos pensamientos, eso que te aqueja, eso que quieres que el Señor cambie dentro de ti, en tu vida, eso que solo conoces tú y Dios. Él quiere cambiarlo y Él quiere redimirte en esta noche. Él quiere que aceptes ese regalo que Él nos da a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, a través de esa misericordia nueva cada mañana, a través de su Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y en esta noche quiero hacer una oración pequeña, concisa, y es: Padre Celestial, dime aquí, Padre, tú conoces lo más profundo de mi ser. Tú conoces, Señor, mi pecado, tú conoces mis fallas, Señor, tú conoces, Señor, mis debilidades, Padre. Hoy yo te las entrego. Hoy, Padre, yo acepto, Señor, que tú entres en lo más profundo de mi ser, que tú entres, Señor, y que me examines, que me escudriñes, amado Rey, y que saques todo a la luz, lo que no es tuyo, Dios. Ayúdame a reconocer que necesito ser redimido. Ayúdame a reconocer, Dios, que eres tú mi creador, que de ti viene todo, Dios.
Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, con toda súplica, con todo ruego y con todo clamor, Dios, para que seas tú redimiéndonos, Señor, de todo pecado oculto, Señor, de todo aquello, Señor, que me aleja de tu presencia, que me aleja de tener una relación sana contigo, de todo aquello que me aleja de recibir las bendiciones que tienes para mí, mi Rey. Te bendigo, te alabo, Señor, y creo, Señor, que en esta noche, Señor, has operado en lo más profundo de nuestro ser, Dios. Que tú, Señor, nos inquietarás, Señor, cada noche, cada mañana, cada instante, Señor, para llevar a ti, Señor, todo aquello, Señor, que hemos, con lo que te hemos ofendido, Dios. Todo pecado, Señor, oculto con el cual, Señor, te hemos apartado de nosotros. Hoy queremos, Señor, que renueves nuestra base, que tú seas nuestra simiente, que tu palabra sea la base en la cual seamos construidos y seamos edificados, Dios. Gracias, amado. Te amamos y te bendecimos, amado Dios. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a todos por sus mensajes, por su fidelidad. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden que si no se han suscrito en el canal, nos encuentran en YouTube como @Caminando hacia Dios con un punto al final. Y en las otras redes sociales nos encuentran como Caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Y finalmente les dejamos con esta alabanza. Dios les bendiga y será hasta la próxima. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón.